Paul Massey, que recibió 5 disparos en la puerta de su casa de Salford el 26 de julio. Los miembros de la mafia son algunas de las personas más peligrosas que caminan sobre esta tierra. Pero a veces, incluso estos violentos individuos caen víctimas de la ira de los cárteles de la droga. Sin más preámbulos, aquí están 3 miembros de la mafia asesinados por los cárteles mexicanos de la droga en la cámara. Joseph Hutchinson. Joseph Hutchinson, conocido miembro de la banda de Sanfer y ejecutor de la mafia mexicana, tuvo un trágico final al morir apuñalado en la cárcel central de hombres. Pero, ¿cómo empezó su viaje? En los bajos fondos del Valle de San Fernando surgió una figura que infundiría miedo a muchos. Joseph Hutchinson, conocido por su amenazador apodo de Capone, fue durante mucho tiempo miembro de la famosa banda de Sanfer. Pero fue su relación con la mafia mexicana lo que consolidó su reputación de ejecutor despiadado. La trayectoria de Hutchinson en el mundo del crimen comenzó cuando llamó la atención de Michael Torres, una poderosa figura de la mafia mexicana. Torres reconoció la lealtad inquebrantable de Hutchinson y su capacidad para hacer las cosas, lo que le convirtió en un activo inestimable en las operaciones de la organización. Como ejecutor, el papel principal de Hutchinson era garantizar que las órdenes de Torres se cumplieran sin rechistar. Se convirtió en el músculo entre bastidores, responsable de recaudar dinero, hacer cumplir los acuerdos de drogas y mantener el orden entre las filas. La imponente presencia de Hutchinson y su reputación de violento le convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Uno de los incidentes más notorios en los que se vio implicado Hutchinson fue su participación en una trama de asesinato que acabó con la muerte de un hombre inocente. Las actas judiciales revelaron que Hutchinson, bajo la dirección de Virginia Big Verge Moore, la secretaria de Torres durante muchos años, desempeñó un papel fundamental en el asesinato por error de identidad. Este espeluznante suceso puso de manifiesto hasta dónde estaban dispuestos a llegar Hutchinson y la mafia mexicana para proteger sus intereses. Pero la influencia de Hutchinson no solo se dejaba sentir en las calles. Incluso entre rejas mantenía el control y se aseguraba de que las operaciones de Torres siguieran prosperando. La implicación de Hutchinson en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas dentro de las cárceles del condado le convirtieron en un valioso activo para Eulalio Lalo Martínez, miembro de la mafia mexicana de la banda Lomas de Rosemead. Martínez se había hecho cargo del sistema penitenciario después de que Torres fuera enviado a la prisión estatal en 2007 y se apoyó en la cuenta fiduciaria de reclusos de Hutchinson para facilitar la venta de drogas y gestionar el lucrativo Kitty, una colección de artículos del economato que se revendían dentro de las cárceles. La principal responsabilidad de Hutchinson era asegurarse de que los narcotraficantes pagaran sus cuotas a la mafia mexicana. Bajo la dirección de Virginia Big Verge Moore, secretaria de Torres durante muchos años, Hutchinson localizaba a los traficantes y se aseguraba de que aportaban su parte de beneficios al imperio de Michael Torres. Uno de esos traficantes era Brian Stansfield, que se vio envuelto en la red de influencias de Hutchinson. Stansfield, que buscaba dinero rápido tras salir de la cárcel, entró en el negocio de la droga con la esperanza de probar el sueño de cara cortada. Gracias a sus contactos entre rejas, Stansfield conoció a Hutchinson, una figura cuya reputación le precedía. Hutchinson facilitó el acceso de Stansfield al proveedor de Torres, Ramiro Rom a la Torre, que le proporcionó una onza de metanfetamina a crédito. Sin embargo, Stansfield pronto se dio cuenta de que el tráfico de drogas no era tan lucrativo como esperaba. No solo le costaba obtener beneficios, sino que además se veía agobiado por los impuestos que le imponía a la Torre, lo que en última instancia hacía que su empresa no fuera rentable. Frustrado y desilusionado, Stansfield decidió abandonar el negocio de la droga, pero abandonar las garras de la mafia mexicana no fue tan sencillo. Hutchinson, implacable en su persecución del dinero adeudado, localizó a Stansfield en un Walmart de Palmdale. Enfrentándose a él, Hutchinson le exigió el pago de la deuda. Stansfield se negó a cumplir la exigencia y se enzarzó en una acalorada discusión con Hutchinson, amenazándole con tomar represalias si su vida corría peligro. El encuentro puso de manifiesto la naturaleza peligrosa y violenta del papel de Hutchinson como ejecutor. La implicación de Hutchinson en el tráfico de drogas iba más allá del cobro de deudas. Desempeñó un papel crucial a la hora de facilitar la venta de drogas y gestionar la caja de las cárceles del condado. Eulalio Lalo Martínez, miembro de la mafia mexicana de la banda Lomas de Rosemead, confiaba en la cuenta fiduciaria de reclusos de Hutchinson para enviar y recibir dinero procedente de la venta de drogas. La caja era un bote de artículos del economato recaudados de los reclusos latinos, que luego se revendía dentro de las cárceles, generando beneficios adicionales para la mafia mexicana.
La intrincada red de tráfico de drogas y extorsión orquestada por Hutchinson y sus socios permitió a la mafia mexicana mantener el control y la rentabilidad dentro de las cárceles del condado. Sus operaciones no se limitaban a los muros de las prisiones, sino que se extendían a las calles de Los Ángeles y más allá. Sin embargo, la caída del imperio criminal de Hutchinson era inminente. Fue detenido y acusado de conspirar con Martínez para cometer asesinatos, extorsión y blanqueo de dinero. Aunque su condena fue revocada posteriormente, el destino de Hutchinson quedó sellado cuando encontró su propio final violento en la prisión central de hombres. La red de delincuencia tejida por Hutchinson y sus socios era intrincada y de gran alcance. Sus operaciones se extendían más allá de los muros de la cárcel, y el tráfico de drogas y la extorsión se habían convertido en su pan de cada día. La reputación de Hutchinson como temido ejecutor creció, y su nombre se convirtió en sinónimo de violencia e intimidación dentro del submundo criminal. Sin embargo, las mareas de la fortuna pueden ser volubles, incluso para quienes parecen intocables. El mundo de Hutchinson se vino abajo cuando fue detenido y acusado de conspirar con Martínez para cometer asesinatos, extorsión y blanqueo de dinero. En 2016 fue declarado culpable y condenado a entre 31 años y cadena perpetua. Pero la historia dio un giro sorprendente cuando un tribunal de apelación revocó la sentencia en 2022, concediendo a Hutchinson la oportunidad de un nuevo juicio. Trágicamente, antes de que Hutchinson pudiera enfrentarse de nuevo a la justicia, su vida se truncó abruptamente. Aquel fatídico día, en la prisión central de hombres, fue encontrado con heridas de arma blanca en una celda que compartía con otro recluso. Las circunstancias que rodearon su muerte siguen rodeadas de misterio, por lo que las autoridades y los reclusos se preguntan quién pudo estar detrás de un acto de violencia tan descarado. Tras el asesinato de Torres, estalló el caos en el mundo criminal. La mafia mexicana, antaño unida por el férreo control de Torres, se enfrentaba ahora a luchas internas por el poder y a amenazas externas. Facciones rivales se disputaban el control, tratando de llenar el vacío dejado por la ausencia de Torres. El resultado fue una ola de violencia que se extendió por las calles de Los Ángeles y más allá. Una semana después del asesinato de Torres, una mujer supuestamente relacionada con él fue asesinada a tiros en la casa de su madre en San Fernando. El motivo de su asesinato sigue sin estar claro, pero se consideró un mensaje para quienes se atrevían a desafiar la autoridad de la mafia mexicana. Las repercusiones de la muerte de Torres no se limitaron a las calles. Dentro de las cárceles del condado, las tensiones eran máximas, ya que las facciones rivales luchaban por el control. La lucha por el poder se tradujo en una serie de incidentes violentos que dejaron un reguero de sangre a su paso. Los reclusos, afines a la facción de Torres, buscaron venganza por su asesinato y atacaron a quienes consideraban responsables. Las consecuencias de la muerte de Torres también afectaron al sistema judicial. Evelyn Torres, sobrina de Michael Torres, fue detenida y acusada del asesinato de Stephanie Rodríguez, una mujer encontrada muerta a tiros en una casa propiedad de la madre de Torres, Ray Martínez y Juan Martínez. Estos individuos fueron identificados como los agresores responsables del ataque a Torres. Inmediatamente fueron recluidos en un ala de alojamiento restringido de la prisión estatal de California, en Sacramento, a la espera de nuevas investigaciones. El asesinato de Michael Torres marcó un punto de inflexión en el panorama delictivo de Los Ángeles. La mafia mexicana, que había sido una fuerza formidable bajo su liderazgo, se enfrentaba ahora a luchas internas y amenazas externas. El vacío de poder dejado por la muerte de Torres creó un clima de incertidumbre y violencia, mientras facciones rivales luchaban por el control y trataban de imponer su dominio. La historia de la implicación de Joseph Hutchinson en el tráfico de drogas y su papel como ejecutor arroja luz sobre el funcionamiento interno de la mafia mexicana y hasta dónde llegarían para mantener su control y dominio. Paul Massey. Paul Massey, célebre figura de los bajos fondos criminales, tuvo un comienzo humilde que acabaría conduciéndole por un camino de violencia y poder. Nacido el 7 de enero de 1960 en Ordsall, Salford, Inglaterra, Massey se crió en el seno de una familia de clase trabajadora, siendo uno de los 6 hijos de Rose y John Massey. Desde muy pequeño, Massey dio muestras de rebeldía y desprecio por la autoridad. A la tierna edad de 12 años, se encontró en el lado equivocado de la ley cuando fue arrestado por daños criminales. Este incidente marcó el comienzo de una juventud problemática que marcaría su futuro. Condenado a un centro homologado, Massey experimentó la dura realidad del sistema de justicia penal a una edad temprana. Fue durante su estancia en el centro homologado cuando empezó a ganarse una reputación de rebelde y desafiante.
Nadie podía imaginar que este joven problemático se convertiría en una de las figuras más temidas de Lampa. A medida que crecía, Massey se sintió atraído por el encanto de las calles. Los barrios deprimidos de Salford se convirtieron en su patio de recreo y pronto se vio envuelto en el mundo del crimen. Su educación en un ambiente obrero le expuso a las duras realidades de la vida y pronto se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir era adoptar un estilo de vida delictivo. Al final de su adolescencia, Massey empezó a establecer contactos en el mundo del crimen. Formó alianzas con individuos de ideas afines que compartían su ansia de poder y control. Juntos, se embarcaron en un viaje que les llevaría a ascender en la jerarquía criminal. Sin embargo, las actividades delictivas de Massey no se limitaban a las calles. Era un hombre ambicioso y vio la oportunidad de expandir su imperio más allá de los confines de los bajos fondos. Con un agudo sentido de los negocios, Massey se aventuró en empresas legales, utilizándolas como tapadera para ocultar sus actividades ilícitas. Esta doble vida le permitió amasar riqueza y poder al tiempo que mantenía una fachada de respetabilidad. Pero fue la habilidad de Massey para navegar por el traicionero mundo de las alianzas criminales lo que realmente le distinguió. Se dio a conocer como un hábil mediador, capaz de resolver disputas entre empresas rivales del crimen organizado en el Gran Manchester. Esta posición única de influencia le valió el apodo de Mr. Big y consolidó su estatus como figura influyente en el submundo criminal. A medida que crecía la reputación de Massey, también lo hacía su imperio criminal. En la década de 1990, creó varias empresas de seguridad que sirvieron de tapadera para sus actividades ilícitas. A través de estas empresas, Massey y su banda controlaban las puertas de numerosos clubes nocturnos de la zona de Manchester, ampliando aún más su influencia y poder. Sin embargo, la carrera delictiva de Massey no estuvo exenta de contratiempos. En 1999 fue condenado a 14 años de prisión por un brutal apuñalamiento. Este acto de violencia puso de manifiesto la naturaleza despiadada de Massey y su disposición a recurrir a medidas extremas para proteger sus intereses. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Massey se extendió más allá de los muros de la prisión. Continuó ejerciendo el control sobre su imperio criminal y sus socios cumplían sus órdenes desde el exterior. La capacidad de Massey para mantener el poder incluso entre rejas era un testimonio de su astucia e ingenio. A medida que profundizamos en la vida de Paul, no obstante, la carrera criminal de Paul Massey estuvo marcada por la violencia, el poder y las alianzas estratégicas. En la década de 1990, Massey creó varias empresas de seguridad que le sirvieron de tapadera para sus actividades ilícitas. Fue a través de estas empresas como Massey, junto con su socio de confianza, Damian Noonan, se hizo con el control de las puertas de numerosos clubes nocturnos de la zona de Manchester. Con su firme control de la escena de los clubes nocturnos, Massey y su banda se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Utilizaban su influencia para extorsionar dinero, proporcionar protección y garantizar la prosperidad de sus empresas delictivas. Los clubes nocturnos se convirtieron en un centro de actividades ilegales, con drogas, apuestas y otros negocios ilícitos bajo la atenta mirada de Massey. Pero las actividades delictivas de Massey no se limitaban a los clubes nocturnos. Conocía muy bien la dinámica de poder de los bajos fondos y la utilizaba en su beneficio. Varios medios de comunicación informaron de que Massey actuó como un importante mediador entre empresas rivales del crimen organizado en el Gran Manchester. Su papel como mediador fue crucial para mantener un delicado equilibrio de poder y evitar guerras entre bandas. Massey tenía una habilidad única para navegar por las traicioneras aguas de las alianzas criminales, utilizando su influencia para negociar acuerdos y resolver disputas. Su reputación de hábil negociador le granjeó el respeto y el temor de los miembros de Lampa. Sin embargo, la posición de Massey como mediador no estaba exenta de riesgos. Las facciones rivales con las que trataba no eran conocidas por su paciencia ni su perdón. Cualquier paso en falso o traición percibida podía tener consecuencias nefastas. Massey caminaba por la cuerda floja, siempre consciente de los peligros que acechaban en cada esquina. En el momento de su muerte, la Brigada Regional contra el Crimen Organizado estaba investigando a Massey por presunto blanqueo de dinero. Esta investigación puso de manifiesto el alcance de sus actividades delictivas y la atención que había atraído de las fuerzas del orden. El imperio de Massey estaba bajo escrutinio y los muros se cerraban. Pero a pesar de la creciente presión, Massey siguió ejerciendo su influencia y expandiendo su imperio criminal. Su capacidad para mantener el control sobre sus socios y navegar por la compleja red de alianzas criminales era un testimonio de sus dotes de liderazgo y astucia. La carrera criminal de Massey no estuvo exenta de polémicas y reveses.
Su naturaleza violenta y su disposición a recurrir a medidas extremas para proteger sus intereses le metieron a menudo en problemas. Sin embargo, su reputación como figura poderosa de Lampa permaneció intacta. Un fatídico día, el 26 de julio de 2015, la vida de Paul Massey tuvo un final repentino y violento. Al salir de su casa en Manchester Road, Clifton, se enfrentó a un pistolero solitario. Según los informes, Mark Fellows, el asesino, iba vestido con uniforme militar y armado con un arma similar a un subfusil. En cuestión de segundos, la vida de Massey se apagó, dejando tras de sí un vacío en el submundo criminal. La noticia del asesinato de Massey conmocionó al mundo criminal. La policía de Manchester inició una intensa investigación, desesperada por llevar a los responsables ante la justicia. Ofrecieron una recompensa de 50.000 libras por cualquier información que pudiera conducir a la detención del asesino o proporcionar detalles cruciales sobre el móvil del asesinato. Las circunstancias que rodearon la muerte de Massey plantearon muchas preguntas. ¿Por qué era su objetivo? ¿Quién tenía motivos para eliminar a una figura tan poderosa? A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que los cárteles de la droga mexicanos estaban implicados. Las conexiones y la influencia de Massey se habían extendido más allá de las fronteras del Reino Unido, convirtiéndole en objetivo de estas despiadadas organizaciones criminales. El asesinato de Paul Massey tuvo consecuencias de gran alcance. Las autoridades de la zona de Manchester temían una escalada de la violencia entre bandas, ya que facciones rivales buscaban venganza por su muerte. Las calles de Salford se convirtieron en un campo de batalla, con una oleada de tiroteos y actos de violencia que se creía estaban relacionados con las secuelas del asesinato de Massey. En un escalofriante giro de los acontecimientos, la policía de Manchester creyó que el asesinato a tiros de una mujer de 29 años y su hijo de 7 estaba directamente relacionado con la venganza por el asesinato de Massey. Las víctimas inocentes se convirtieron en bajas de una guerra alimentada por la venganza y la sed de poder. De enero a diciembre de 2015, la ciudad de Salford experimentó la asombrosa cifra de 19 tiroteos, un crudo recordatorio del caos y el derramamiento de sangre que siguieron a la muerte de Massey. El panorama criminal estaba convulsionado, con facciones rivales disputándose el control y tratando de llenar el vacío dejado por la ausencia de Massey. Pero la justicia no eludiría a Massey para siempre. El 1 de junio de 2018, Mark Fellows, el responsable del asesinato de Massey, fue acusado no solo del asesinato de Massey, sino también del asesinato del amigo íntimo de Massey, el gángster de Liverpool John Kinsella. Posteriormente, Fellows fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, lo que le garantizaba que pasaría el resto de sus días entre rejas. Detrás de su fachada criminal, Paul Massey tuvo una vida personal marcada por la tragedia y el amor. En el momento de su muerte, Massey tenía 5 hijos y 8 nietos, que quedaron destrozados por la pérdida de su padre y abuelo. La familia de Massey tuvo que enfrentarse a la doble naturaleza de su vida, dividida entre el amor que sentían por él y el conocimiento de sus actividades delictivas. A pesar de su implicación en el mundo del crimen, Massey era conocido por ser un hombre de familia. Apreciaba su papel de padre y abuelo y encontraba consuelo y alegría en el amor y el apoyo de sus seres queridos. Su familia era su santuario, un lugar donde podía escapar momentáneamente de la violencia y el caos que definían su carrera delictiva. La personalidad de Massey y su influencia en los bajos fondos le valieron el apodo de Mr. Big. Este apodo le fue otorgado por el concejal Joe Burrows durante una reunión en 1992. El apodo captaba la esencia de la poderosa presencia de Massey y el miedo que infundía a quienes se cruzaban en su camino. Sin embargo, el apodo de Mr. Big también conllevaba un peso de responsabilidad. Simbolizaba el inmenso poder y la influencia que Massey tenía en el mundo de Lampa. Era un título que exigía respeto e infundía temor. La reputación de Massey como Mr. Big consolidaba su estatus como una fuerza a tener en cuenta, tanto dentro de la fraternidad criminal como a los ojos del público. El apodo de Massey también reflejaba la compleja relación entre el crimen organizado y las comunidades en las que operaba. Aunque sus actividades delictivas eran fuente de temor y perturbación, la influencia de Massey se extendía más allá del submundo criminal. Era una figura a la que no se podía ignorar, un hombre cuyas acciones tenían consecuencias de largo alcance. Helmer Herrera. Helmer Herrera, también conocido como Pacho y H7, fue un narcotraficante colombiano que desempeñó un papel importante en el famoso cártel de Cali. Nacido el 24 de agosto de 1951 en Palmira, Valle del Cauca, Colombia, la vida de Herrera dio un oscuro giro cuando se involucró en el tráfico ilícito de drogas. Tras vender cocaína en Nueva York,
tuvo que enfrentarse a múltiples detenciones por cargos de distribución en 1975 y 1978. La carrera delictiva de Herrera alcanzó nuevas cotas cuando se alió con el Cártel de Cali, negociando derechos de suministro y distribución para el cártel en Nueva York y estableciendo rutas de tráfico a través de México. Ganó notoriedad por dirigir una operación de blanqueo de dinero muy sofisticada, empleando fuerzas guerrilleras para salvaguardar sus operaciones. A pesar de mantener un perfil bajo, el nombre de Herrera saltó a la luz pública tras sobrevivir a un atentado terrorista atribuido al Cártel de Medellín. Sin embargo, su imperio criminal acabó desmoronándose, lo que condujo a su rendición y posterior encarcelamiento. Trágicamente, la vida de Herrera tuvo un final estremecedor cuando fue asesinado mientras jugaba al fútbol en prisión. Helmer Herrera nació en la ciudad colombiana de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. La vida de Herrera, que creció en este pequeño pueblo, parecía ordinaria al principio, pero fue durante sus años de formación cuando conoció experiencias que darían forma a su futuro. Mientras cursaba el bachillerato, Herrera se interesó por el mantenimiento técnico. Sus estudios en este campo serían un trampolín para sus proyectos posteriores. Tras completar sus estudios, sus habilidades le valieron un empleo en Estados Unidos, donde trabajó como joyero y agente de metales preciosos. Vivir en Estados Unidos expuso a Herrera a un mundo diferente, que acabaría conduciéndole por un camino oscuro. Fue durante su estancia en Nueva York cuando se involucró en el tráfico ilícito de drogas, concretamente de cocaína. A mediados de la década de 1970, Herrera empezó a vender cocaína en las calles de Nueva York, una decisión que tendría consecuencias de largo alcance. Su implicación en el tráfico de drogas atrajo rápidamente la atención de las fuerzas del orden, lo que dio lugar a su detención por distribución en 1975 y 1978. Estas detenciones marcaron un punto de inflexión en la vida de Herrera. En lugar de disuadirle, no hicieron sino avivar su determinación de ascender en el submundo criminal. Las experiencias de Herrera en el tráfico de drogas le enseñaron valiosas lecciones sobre los entresijos del negocio ilícito, sentando las bases para sus futuras empresas. En 1983, Herrera tomó una fatídica decisión que cambiaría el curso de su vida. Viajó a Cali, Colombia, con la intención de negociar con el Cártel de Cali los derechos de suministro y distribución en la ciudad de Nueva York. Este movimiento resultó ser un momento crucial en la carrera delictiva de Herrera. El Cartel de Cali, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de Colombia, reconoció el potencial de Herrera y le dio la bienvenida a sus filas. Gracias a sus contactos en Estados Unidos y a sus conocimientos del tráfico de drogas, Herrera ascendió rápidamente en el cártel. El papel de Herrera en el Cártel de Cali se extendió más allá del tráfico de drogas. Se hizo famoso por dirigir una de las operaciones de blanqueo de dinero más sofisticadas y rentables, lo que atrajo la atención de las fuerzas del orden, incluida la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA. Para proteger sus operaciones, Herrera empleó a fuerzas guerrilleras, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Movimiento 19 de Abril, M-19, para vigilar los remotos laboratorios. Esta alianza entre narcotraficantes y grupos guerrilleros añadió otra capa de complejidad a las actividades delictivas de Herrera. A pesar de su importante papel en el Cártel de Cali, Herrera mantuvo un perfil extraordinariamente bajo. Rara vez concedía entrevistas y su nombre no se mencionaba junto al de otros líderes del cártel. Este secretismo le permitía actuar con discreción y evitar la atención innecesaria de las fuerzas del orden. Sin embargo, el nombre de Herrera salió a la luz tras sobrevivir a un atentado terrorista en un campo de fútbol de Candelaria, Valle del Cauca, en 1990. Se cree que el atentado, atribuido al Cártel de Medellín y a su líder, Pablo Escobar, fue una represalia por la explosión de un coche bomba en una de las propiedades de Escobar. La guerra entre los cárteles se saldó con un derramamiento de sangre, pero Herrera se mantuvo al margen y dejó la lucha en manos de los hermanos Rodríguez, sus socios de confianza dentro del Cártel de Cali. A pesar de estos problemas, el imperio criminal de Herrera siguió prosperando, consolidando su posición como figura clave en el mundo del narcotráfico. A medida que Herrera ascendía en el Cártel de Cali, se convirtió rápidamente en una de sus figuras clave. Sus conexiones en Estados Unidos y su conocimiento del tráfico de drogas le convirtieron en un activo inestimable para la organización. La primera gran contribución de Herrera al Cártel de Cali fue abrir rutas de tráfico a través de México. Gracias a sus contactos, facilitó el transporte de drogas desde Sudamérica a Estados Unidos, garantizando un suministro constante para las operaciones del cártel. Pero la implicación de Herrera iba más allá del transporte. También desempeñó un papel crucial en la transformación de la base de cocaína en su forma final.
El Cártel de Cali confiaba en su experiencia para supervisar los laboratorios de conversión en Colombia, donde se procesaba la base de cocaína en bruto procedente de Perú y Bolivia. Para proteger estos laboratorios de conversión, Herrera empleó a fuerzas guerrilleras, como las FARC y el M-19. Estos grupos armados garantizaron la seguridad de los laboratorios. Estos grupos armados garantizaban la seguridad de los remotos laboratorios, protegiéndolos de los cárteles rivales y de las fuerzas del orden. La implicación de Herrera en el Cártel de Cali iba más allá del tráfico de drogas. También era responsable de una de las operaciones de blanqueo de capitales más sofisticadas y rentables. A través de una compleja red de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales, blanqueó con éxito las ganancias ilícitas del cártel. A pesar de su importante papel, Herrera mantuvo un perfil increíblemente bajo. Rara vez concedía entrevistas y su nombre no se mencionaba junto al de otros líderes del Cártel de Cali. Este secretismo le permitía actuar con discreción y evitar la atención innecesaria de las fuerzas del orden. Se ha afirmado que Herrera fue la principal fuente de financiación ilícita de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Sin embargo, el propio Herrera nunca habló de este asunto y nunca se vio implicado formalmente en la investigación. La implicación de Herrera en el tráfico de drogas no se produjo sin consecuencias. Se convirtió en objetivo del cartel de Medellín, especialmente de su líder, Pablo Escobar. Escobar culpó a Herrera de la explosión de un coche bomba en una de sus propiedades, lo que desencadenó una violenta guerra entre los dos cárteles. A pesar de la escalada de violencia, Herrera pasó a un segundo plano y dejó la lucha en manos de sus socios de confianza, los hermanos Rodríguez. Este movimiento estratégico le permitió mantener su posición dentro del Cártel de Cali y evitar al mismo tiempo la confrontación directa con el Cártel de Medellín. También se rumoreaba que Herrera era el principal proveedor financiero de la organización Los Pepes, un grupo de vigilancia parapolicial creado para perseguir a miembros del Cártel de Cali. Sin embargo, su nombre nunca se asoció oficialmente con ellos. La Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, tenía a Herrera en su punto de mira. En noviembre de 1991 lanzaron la Operación Kingpin, dirigida contra 2 de las células de distribución de Herrera en Nueva York. La operación se saldó con la detención de numerosos traficantes y la incautación de millones de dólares en efectivo y activos. Ante la creciente presión, Herrera tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. El 1 de septiembre de 1996 se entregó al bloque de búsqueda, una unidad de la Policía Nacional Colombiana. Herrera fue el último de los 4 líderes del Cártel de Cali en ser capturado. Una vez en prisión, Herrera cambió su estilo de vida. Se dedicó al fútbol. Se convirtió en el organizador deportivo del centro penitenciario y patrocinó torneos de fútbol. Incluso se licenció en Administración de Empresas. A pesar de estar condenado a 6 años y 8 meses de prisión por cargos de narcotráfico, Herrera parecía tener cierta libertad dentro de los muros de la cárcel. Visitaba otras salas, donde se reunía con sus abogados, aunque se suponía que estaba en el ala de máxima seguridad. El 6 de noviembre de 1998 sobrevino la tragedia. Mientras jugaba al fútbol en el campo de la prisión, se le acercó Rafael Ángel Uribe Serna, asesor personal de Herrera durante 10 años. Uribe, al parecer borracho, saludó a Herrera con un abrazo antes de sacar una pistola y dispararle 7 veces en la cabeza. El atroz asesinato tuvo lugar delante de otros reclusos, que rápidamente detuvieron a Uribe. Los guardias de la prisión intervinieron y se llevaron detenido a Uribe, mientras Herrera era trasladado de urgencia a un hospital. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y sucumbió trágicamente a ellas. Los motivos del asesinato de Herrera siguen siendo objeto de especulación. Algunos creen que fue el resultado de viejas venganzas de miembros del Cártel del Norte del Valle, mientras que otros apuntan a los conflictos de Herrera con las guerrillas comunistas. El asesino, Uribe, afirmó que había matado a Herrera porque éste había amenazado a su familia cuando Uribe no cumplió una orden de asesinato. Sin embargo, estas afirmaciones se consideraron poco fiables, y se cree que Uribe actuó bajo las órdenes del Cártel del Norte del Valle. Estaban enfadados con Herrera por haber sacado a la luz información sobre ellos, y pretendían hacerse con el negocio que quedaba tras la captura o muerte de los líderes del Cártel de Cali. Cabe señalar que el propio Uribe fue asesinado en octubre de 2009. Su muerte se sumó a la compleja red de violencia e intriga que rodea a Herrera y al narcotráfico en Colombia. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.